el año pasado, en el 2019, faltaste más de 5 días, ¿te acuerdas? Y no te desconté. Te corro porque faltaste. Espérame, pues eso fue en mayo del 2019. Y sí, pero faltaste. Incumpliste el contrato. Tranquilo, María, tranquilo. Tú tenías un mes para haberme despedido después de ese mayo en que no fui a trabajar 5 días seguidos. Pero faltaste. Sí falté, pero la ley me da el derecho a mí de que prescribe en tu contra la acción en un mes para despedirme por esas causas. Espero ser claro. La siguiente, para disciplinar sus faltas. Supongamos que una persona tiene 20 retardos en el mes. Y aunque los descuentos por ese concepto estarían un poco prohibidos o limitados, lo cierto es que si hay infracciones de este tipo, también se tiene un mes para poder disciplinar esas faltas. No puedes apercibir o hacerle un acta administrativa a un trabajador después de un mes, porque obviamente estarías yendo en contra de esta disposición del artículo 517 y nos estaría ubicando en una situación totalmente ilegal. El despido sería injustificado y no tendríamos la razón porque el derecho ha establecido un piso y un techo, un mínimo y un máximo para poder despedir. Eso se llama prescripción y todo esto da algo que se llama certeza o seguridad jurídicas. No podemos en un país como el nuestro dejar que el capricho de los particulares se cumpla cuando ellos quieran o cuando ellos deseen que las cosas tengan sus efectos legales. Por eso decimos, si nosotros nos ceñimos a un Estado de Derecho, diremos particularmente que si se ha establecido que si son 30 días o un mes, es en ese mes el que se tiene que ejercitar. Y bueno, la fracción segunda, que me parece aquí muy importante. ¿Por qué utilizo la ley? Porque ahí no hay mejor punto de referencia que el texto. Aquí no hay una interpretación, estamos viendo crudamente lo que establece la ley del trabajo. Y dice el 517 en la fracción segunda. Prescriben en un mes las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Es decir, un trabajador que se dé cuenta que su patrón ha incurrido en alguna responsabilidad, pues él tiene un mes para irse. Un ejemplo sería cuando el trabajador dice, oye, no me has pagado mi quincena o mi semana o mi mes completo. Me debes, no sé, el 30% del mes de febrero, me pagaste nada más una cantidad de cuenta el día 12 de marzo, en abril. No tomemos en cuenta la pandemia para no entrar en temas. Pensemos que es un año normal porque el ejemplo es buscar la generalidad. Si tu patrón no te pagó el salario completo porque no tenía, que porque los clientes no le habían pagado, que porque lo aguantes en esta quincena, que porque no ha habido mucho flujo, el patrón que no paga a tiempo y completo incurre en una irresponsabilidad, está incumpliendo con su obligación de pagar el salario íntegro y de manera oportuna. Y ese incumplimiento, recuerdan ustedes que les dije hace un rato, que todo lo que es incumplimiento se puede pedir en rescisión. Por lo tanto, para que un trabajador pueda rescindir el contrato por culpa de su patrón, él tendría un mes. Es decir, oye, si no te pagué en febrero, en marzo y abril, ya estamos en agosto del 2020, no me puedes rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque pasó más de un mes. Pero mi comentario práctico, lo que les quiero decir es que en mi experiencia, en estos 26 años que llevo en este tema, en mi experiencia, no hay la situación por la cual yo conozca, o sí ha habido, he llevado 3, 4 casos en mi vida, donde un trabajador se quiera quedar sin trabajo y demande a su patrón y diga, ya no trabajo. ¿Por qué? Porque incumpliste. Es muy absurdo, como que es ilógico. ¿Quién en estos tiempos se quisiera quedar sin trabajo? Pues nadie. Así que aunque tu patrón incumpla o incurra en causas, pues lo aguantas, lo toleras. Ay, Dios dirá. Así que no es muy común que un trabajador se separe de su patrón en este periodo. Son muy pocos los casos. Yo al menos he llevado 4 y espero no equivocarme en esta situación, pero desde mi punto de vista no le hallo ningún interés por la que un trabajador se separe, a menos que fueran situaciones totalmente adversas. Por ejemplo, me tocó el caso de una empresa que se dedica a empresas de modelaje. Ellos hacen comerciales para televisión, para radio,
hacen publicidad impresa en redes sociales y utilizan modelos, mujeres y hombres, modelos hombres y mujeres. Entonces sucede que dentro de esta actividad, uno de los socios, eran 4 socios, hombres, 3 hombres y una mujer, pero resulta que la mujer se dedicaba a un segmento propio de publicidad para mujeres y los otros 3 hombres pues organizaban ferias, eventos, etc. Dentro de estos 4 socios había una situación de que uno de ellos hacía lo que le llamaban los books o el booking. Entonces, como un tipo de brochure en el que pasaban a un cuarto y les tomaban fotografías y videos a las chicas para supuestamente hacer el stock de imágenes y poderlas ofertar en los catálogos o en las publicidades impresas. Pero ya entrado en cuentas, ese trabajador, ese socio y trabajador, porque era socio, pero también trabajaba en la empresa como jefe de diseño y edición, pues se le hizo fácil empezar a meter a otro tipo de mujeres que ya no eran modelos. Entonces empezó a hacer una página donde había escorts. Entonces ya él les ofrecía que a través de 2 o 3 imágenes de ellas, las subía a una página y ofertaba ya servicios sexuales. Al momento de que eso trascendió en una situación, pues nos dimos cuenta que efectivamente, lejos de ser un delito, la trata de personas en su modalidad de sugerencia a la prostitución o la comercialización de sexo, lo cierto es que había aquí una responsabilidad tremenda para la empresa. Pero de acuerdo a esta fracción, uno de los colaboradores de la edición y diseño, la postproducción de las imágenes, sabía que se estaban haciendo cosas ilegales. Entonces él no quería decir nada porque pues estaba comprometido, pero él sabía que se estaba cometiendo un delito. Así que él no quiso meterse en responsabilidad y le dijo a la empresa que quería presentar su separación con causa justificada, es decir, iba a rescindir el contrato de trabajo porque el patrón estaba incumpliendo en una de sus obligaciones, que era una cuestión delictiva, la trata de personas. De ahí se destapó todo este merequetengue, todo este rollo, pero efectivamente aquí el trabajador lo que hizo fue pues no denunciar penalmente, pero sí separarse. Entonces, él lo hizo a partir, dijo, de que se había enterado de que ya las fotos no eran normales porque eran desnudas, en algunas semidesnudas, y él sabía que lo que se estaba haciendo no era lo correcto. Así que él decidió rescindir el contrato por causas imputables al patrón por estar incumpliendo cuestiones que lo ponían en riesgo ante un posible delito. Ahí está un claro ejemplo donde sí se dan los casos donde el trabajador pues busca una indemnización constitucional por un despido no injustificado, sino más bien un despido que le da como consecuencia una indemnización constitucional, no por el despido, sino por un incumplimiento en el contrato de trabajo. Es muy interesante todas estas causales que no se escuchan o no se ven todos los días. En el mismo 517, en este párrafo, después de la fracción segunda, dice: en los casos de la fracción primera, es decir, para disciplinar faltas, para despedir trabajadores o para efectuar los descuentos en los salarios, ya lo leímos, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. Esta parte es importante. Yo recuerdo un juicio donde nosotros dijimos que el contador había precisamente incurrido en un desvío de los recursos de la empresa. En ese entonces debió ser 1998, 1999, era una contadora de una empresa que se dedicaba a hacer bordados, y la contadora muy audaz, según ella, la señora, la dueña que firmaba los cheques en ese entonces, pues no había como hoy la firma electrónica y no había las transferencias bancarias en total apogeo. Entonces se tenía que hacer la declaración. Recordarán a ustedes, los que son así como ya muchos años como yo, había unas hojas blanco con rosa, unas hojas tamaño extraoficio, en las que venían con algunos campos y se tenía que llenar, y los pagos de las contribuciones se hacían a la tesorería de la federación. Entonces pues sacabas el cheque
el cheque iba con un papel calca o la póliza verde que acompañaba a la póliza cheque, pues venía con autocalcable. Entonces venía el cheque, el calca o calcado ya en el papel, venía el clip y venían los datos y decía impuestos del mes, por ejemplo, 457,000 pesos. Y venía, páguese a la orden de Tesorería de la Federación, 457,000. Entonces, lo que esta contadora hizo, que nosotros descubrimos, bueno, en lo particular descubrí yo, fue que hacía, si tenía que pagar 457,000 pesos, sacaba 3 cheques. Uno lo hacía por 157,000, ¿verdad? Otro lo hacía por 200 y el restante por otros 100,000. Entonces a la dueña de la empresa le subía 3 pólizas de cheque, 3 cheques por los 457,000 que tenía que pagar de impuestos en esas cantidades diferidas. Cuando llegaban los pólizas de cheque para que firmara la dueña esos cheques y se pagaran, porque veía a la señora y tenía 2 hojas. Tenía el cheque totalmente rotulado con la empresa, que así lo entregaban los bancos, la hoja de Printaform, que era la verde con papel calca, que venía con los datos del cheque, recibí póliza, etcétera, para los pagos y el auxiliar. Entonces, cuando ya la señora firmaba y le daba a la contadora los pagos, esta contadora lo que hacía era, le quitaba el clip, dejaba la póliza con los datos, agarraba el cheque y en ese entonces los cheques se llenaban con máquina eléctrica. Entonces compró un quitatipos que era como una plastilina color roja, oscura, así morada o verde, y ese quitatipos era como un adhesivo. Hacía la bolita y al cheque le pegaba así y despegaba el tipo de la máquina eléctrica, que era así como una cintita adhesiva. Entonces el cheque que ella escogía, por ejemplo el de 157,000, le decía páguese a la orden de, y le quitaba con el quitatipos Tesorería de la Federación y le ponía el nombre de una persona. Entonces en la contabilidad lo que quedaba es efectivamente el registro de que se había pagado, estaba el cheque, pero abajo, ¿verdad?, en la póliza, pues sí, decía la fecha, el monto, la firma a Tesorería de la Federación, pero no contaba con la astucia, que aunque no había tantos cruces en ese entonces. Un día, en ese entonces el SAT, recientemente estrenado, porque el SAT surgió en 1997, pues llegó un requerimiento y una reclamación del banco, porque dijimos, pues sí se pagaron las contribuciones, aquí está el número de cheque, aquí está la póliza, y se hizo una auditoría por parte del banco. Para no ser larga la historia, sucedía que esta contadora pues no le endosaba, porque ni siquiera lo hacía, le ponía el nombre de un amigo y a su hermano también esos cheques que fraccionaba diferentes. Total que la mujer se metía como 200, 300,000 pesos al mes. Entonces, claro, cuando veíamos que llegó con su coche nuevo, en ese entonces me acuerdo que había salido un Jetta en esos años, un Jetta muy bonito, y para el sueldo que tenía la contadora no le daba para traer ese Jetta. Se empezó a comprar zapatillas bonitas, bolsas, se arreglaba, se vestía muy bien, y decíamos, ladrón de... Pues con su sueldo no le alcanzaba. Entonces hicimos la auditoría y descubrimos precisamente esta cuestión. Cuando se descubrió el fraude, lo hicimos del conocimiento a las autoridades. Bancomer también llegó a la auditoría y mostró los videos y pudimos comprobar que era su hermano el titular de los cheques. Total, que aquí, ¿por qué les digo esto? Porque laboralmente, no obstante que se hizo el delito, que se hizo todo el andamiaje, toda la monserga esta legal, pues ella había cometido un delito a todas luces y había aparentemente una causa legal para darle por terminado el contrato por rescisión, por incumplimiento, porque había faltado a la honestidad, a la integridad, había robado a la empresa. Pero también no podríamos decir que le había robado a la Tesorería de la Federación, porque pues ese dinero no lo había sacado de la Tesorería, nunca había llegado, ni que se había robado dinero de impuestos, porque pues era el dinero de la empresa. Que ya había cambiado el destinatario del cheque era otra cuestión. Total, esta historia se las cuento porque fíjense lo que aprendí de esa historia con esta fracción. Dice, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a, fíjense, hipótesis número 1, a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación. Hipótesis número 2, o de la falta
3. Desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador. Deben ustedes tomar en cuenta 3 momentos posibles. Esto me ha ayudado a que a veces las empresas dices, oye, me di cuenta, fíjate Rubén, que me di cuenta que el trabajador me corrió, me robó en el mes de noviembre. Y luego, pues me estoy dando apenas cuenta aquí ahorita en julio de 2020. Ya se me fue el mes, ¿verdad? No te preocupes, para eso estamos los abogados. Entonces lo que vamos a hacer es, me acabo de dar cuenta. ¿Sí? ¿Me captaron? Espero que sí. Lo que hice fue colgarme de una de estas hipótesis en la que, si bien es cierto, el robo se comete en noviembre del 2019, para defender a la empresa me colgué de esta parte. A partir de que se comprueben, ¿verdad? O en que se tenga conocimiento de la causa de la separación. Maravillosa esta porción de la segunda fracción, bueno, del último párrafo después de la segunda fracción. Entonces, sí, se tiene un mes. La ventaja es que leyendo bien esta disposición, ustedes saben que puede ser a partir de que se comete la falta, a partir de que tengo conocimiento o a partir de que se compruebe. 3 cosas diferentes, ¿eh? Siempre habrá una posibilidad para poder justificar la prescripción a favor de la empresa, aun cuando técnicamente se nos haya ido el plazo de un mes. Espero haber sido claro. En los casos de la fracción segunda, la prescripción corre a partir de que se tenga conocimiento de la causa de separación. ¿Se dan cuenta? Un artículo maravilloso. Repito, de que se cometió la falta, de que tenga conocimiento o de que se compruebe. No se les olvide. Artículo 518. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo. Aquí sí hablamos de un despido injustificado o injustificado. Lo que se va a discutir es ese punto. Y dice, la prescripción corre a partir del día siguiente de la separación, o sea, la fecha del despido. Si alguien lo despidieron el día 10 de julio, que fue el viernes pasado, si sucede ese día, bajo esa situación, nosotros lo que estaríamos haciendo es, a partir del lunes 13, sería el día 1 de estos 2 meses que se tienen. No son 60 días, no dice 60 días, dice 2 meses. Los meses se computarán por el número de días que corresponda. Entonces, aquí es a partir de la fecha de separación. Si estoy en julio, si no hubiera pandemia, para no entrar en conflictos ahorita de que si están o no las juntas disponibles, supongamos que ahorita las juntas saldrían de vacaciones este próximo, pues prácticamente ya el 15, el jueves o viernes 15 de esta semana, podríamos considerar que todo el segundo periodo vacacional, el primer periodo vacacional de julio, las vacaciones de las autoridades costarían, así que los 2 meses contarán a partir de la primera semana de agosto próximo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante contar esos 2 meses al día siguiente en que sucede el evento. Dice, en este término se suspenderá a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación. Aquí quiero llamar su atención. Aquí en azul en la pantalla estoy poniendo párrafo adicionado en el diario oficial el 1 de mayo de 2019, porque esto sufrió reforma. Estoy diciéndoles un tema que acaba de cambiar con la reforma laboral. Dice, este término se suspenderá a partir de la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b de esta ley y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción tercera, que voy inmediatamente antes de seguir a lo demás. Dice, la prescripción se interrumpe por la presentación de solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684. La interrupción de la presentación cesará a partir del día siguiente que el centro de conciliación expida constancia de no conciliación, en su caso se determine el archivo del expediente por falta de interés. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. Entonces, regresando al artículo donde estamos, lo que quiere decir en español es que si yo tengo 60 días
y ya se me van a vencer, estoy en el día 58 y no hay tiempo de hacer la demanda, o tengo que hacerlo ya para que no opere en mi perjuicio esos 60 días o esos 2 meses, de acuerdo a este artículo 684b, que es motivo de la reforma, yo presento una solicitud de conciliación y se interrumpe. Pero recordemos que si no llega una conciliación, entonces lo metí en el día 58, me quedan 2 días de los 2 meses o de los 60 que comprenderían, y tengo 2 días más después de la conciliación o no para poder seguir con la demanda y presentarla en forma. Esto es un motivo de la reforma, pero es más para abogados este cómputo. Lo que quiero decirles para ustedes es que tomen en cuenta que estos plazos de prescripción son totalmente importantes para ejercer los derechos y obligaciones contenidos en las leyes, así de práctico. Y que esta reforma laboral nos está mostrando cómo se interrumpe, es decir, cómo hacemos un alto en el camino. ¡Ey! 1, 2, 3 por todos mis amigos, ya los encontré. Hasta aquí quiere decir, paramos de contar los días a los 2 meses para que podamos presentar la demanda de manera oportuna. Luego dice el siguiente párrafo: en lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales de este primer párrafo, se estará a lo previsto en el artículo 521. ¿Qué es la interrupción? La interrupción o suspensión son formas en las que se hace un alto en los trámites de las demandas. Por ejemplo, el que una de las partes muera. Supongamos que nosotros tenemos de patrón a una persona física y nosotros vamos a demandarlo porque es nuestro patrón que nos tenía contratados, lo demandamos y le da coronavirus y se muere. Entonces, la muerte es una causa de interrupción de la continuación de los juicios o de los plazos. En este caso hay que tener en cuenta que la prescripción puede afectar al patrón o al trabajador. Y bueno, vengo recapitulando aquí, voy a hacer un hincapié. Ya tenemos que por regla general la prescripción es de 1 año, ya lo vimos en el 516, salvo las excepciones que mencioné. Luego dice: prescriben en 2 meses las acciones para separarse el trabajador de su trabajo por causa justificada o injustificada, que es lo que acabo de mencionar. Y veamos ahora con un tercer supuesto: en 2 años. O sea, las prescripciones laborales prescriben en 1 mes, en 1 año, en 2 meses y en 2 años, según lo que estamos viendo, y a lo explícitamente ahí destinado. En 2 años prescriben las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. Fíjense qué interesante es esto, ¿eh? Supongamos que yo, como ahora, ustedes me pueden ver en pantalla, supongamos que yo trabajara en esta empresa y que doy noticias a través de medios digitales. Sucedería que el estar expuesto constantemente a la luz blanca que irradia sobre mi espacio de transmisión, el estar expuesto todos los días por más de 8 horas o los plazos que fueran, provoca la pérdida de mi agudeza visual. Mis ojos se lastiman al estar viendo tanta luz blanca, la computadora y los destellos, y otros factores que pueden incluir la ausencia de falta de ventilación oportuna, no hay aire natural, etc. Todas estas condiciones que mermarían mi funcionamiento provocarían que un riesgo de trabajo. A lo mejor en un ritmo de trabajo así, en 3 o 5 años ya mis lentes van a tener un fondo de botella, o ya mi vista va a estar lo sumamente cansada, ya no voy a poder ver bien, perdí agudeza visual. ¿Y por qué la perdí? Pues porque estoy expuesto a una radiación luminosa que afecta a mi retina, que afecta a mi ojo, y que con motivo de mi trabajo, si yo fuera empleado de aquí, pues tendría que estar enfrentando esa afectación. Bueno, supongamos que yo salgo de aquí y me despiden o termino mi trabajo, y después yo me doy cuenta que me voy quedando miope, así miope, de miopía. Ya que me quedo miope o que me quedo con algún astigmatismo o con un daño en la córnea o en el iris, yo le podría reclamar a mi patrón que, derivado de mi trabajo con él durante tantos años, produjo una lesión en mi cuerpo. Claro que sí, pero yo tendría que demostrar que la pérdida de la agudeza visual, las cataratas o la miopía o el astigmatismo
o la atrofia ocular o la pérdida de agudeza visual se incrementó o aceleró por las condiciones de luz tan intensas a las que estaba yo provisto por mi trabajo. Entonces, este artículo me está diciendo, tú tienes 2 años, Rubén, ¿no? Estamos del artículo 19, tienes 2 años para pedirle a tu patrón el pago de una indemnización por riesgo de trabajo. O sea, ¿por qué 2 años? Dice la ley. Porque 2 años es el tiempo médica y clínicamente comprobado en que una afectación laboral puede dar luz o puede dar noticia. En este caso, si yo salgo de trabajar en el 2020 de esta empresa, yo salgo el próximo 15 de julio, salgo de trabajar, pues esto implicaría que yo tengo todavía la posibilidad que en julio del 2022 pueda demandar el pago de daños, los daños, la indemnización por la pérdida de un riesgo de trabajo, la pérdida de la agudeza visual. ¿Se dan cuenta ustedes entonces lo importante que es esto? Porque tengo primero que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestar mis padecimientos, mi dolencia, decir que me duele la cabeza, que me lastima la luz, que no puedo dormir, que tengo conjuntivitis, que tengo el nervio óptico cansado, agotado, que eso altera mi condición de salud, me produce una cuestión de astigmatismo y que no puedo ver bien y que tengo una afectación de cefaleas por este esfuerzo al nervio óptico. Todo eso lo tiene que comprobar un médico y decir, a ver, ¿cómo era el centro de trabajo donde desarrollaba Rubén sus actividades? Pues sí, mira, no se está quejando ahorita de los pulmones ni de la oxigenación natural. Tenían aire acondicionado. Pero se está quejando de que tenía unos 50,000 lúmenes, ¿verdad?, constantes en sus ojos, y eso le provocó la pérdida de la agudeza visual. Y la luz blanca constante sobre sus ojos, que no tenía un atenuante de luz azul, pues provocó un daño. Y el médico podría atestiguar, sí, junto con las inspecciones del trabajo, puede decir, sí, ese centro laboral tiene esas consecuencias. Y lo mismo puede ser, para no seguir en el tema que es hipotético, de una secretaria que está todo el día con la computadora y que tiene aquí, como lo muestro en mi mano, tiene un mouse, ¿verdad? En el mouse hay una cosa que se llama el puente de metacarpio o el puente, ¿verdad?, que hay una afectación aquí en la muñeca, o un fenómeno que se llama tendonitis. La tendonitis se produce para aquellas personas que usamos el mouse constantemente todo el día y que esta posición ergonómica de la mano produce una atrofia óseo-muscular, es decir, los tendones, el músculo y el hueso pueden verse deformados. Por eso estos aparatos hoy, ustedes pueden ver en la cámara, es un aparato que nosotros llamaríamos ergonómico. Viene con estas hendiduras, con gomas a los lados, con botones en esta parte. No estoy haciendo el comercial, les estoy explicando por qué vienen hechos así, ¿verdad? No tiene cables y también es ergonómico acá. Si se dan cuenta, en mi mano derecha tomo el pulgar con el índice así, de una manera totalmente ergonómica. Esto impide, y lo largo, que mi mano pueda padecer tendonitis. Hay unos que tienen la parte para el descanso de la muñeca. ¿Por qué? Estos son ergonómicos porque puede producir riesgos de trabajo y la afectación puede ser que tenga una deformación en los tendones o un dolor o que pierda yo la fuerza motriz que tiene mi mano para apretar o para acariciar o para sujetar algún otro objeto, para manejar, para todo lo que pueda ser útil mi mano derecha en el caso de los diestros. Bajo estas circunstancias, yo podría dentro de los 2 años reclamarle a mi patrón un efecto de una tendonitis. Oye, ¿cómo si ya tienes 2 años que trabajaste así? Sí, pero estuve trabajando contigo 5 años y mi función tenía que ver con el uso del mouse. Entonces podría, si un médico lo avala, decir que hubo un desgaste o hubo una atrofia en el hueso, en el tendón o en el músculo que me imposibilita seguir prestando un trabajo porque ya no, ahora soy así todo el tísico, todo así, ando así con la mano caída y no necesariamente por lo que pueda significar. Tengo la mano caída y no porque sea una indicación de otro factor. Entonces, se dan cuenta, los 2 años para riesgos de trabajo pueden ser, resumo y finalizo, a partir del conocimiento de que tengo una afectación
pero siempre y cuando sea médica y clínicamente comprobable a través de un dictamen médico. Y 3, que esa afectación haya sido consecuencia inmediata y directa de un riesgo de trabajo que esté involucrado, obviamente, con las funciones y las actividades descritas en mi contrato de trabajo.